Capítulo 10. ¿Quieres aprender el Haki tricolor? Te lo enseñaré. El repentino ataque de Rox dejó a Bob algo desconcertado. Sintiendo la opresiva presión ejercida por el Haki del Conquistador, Bob no pudo evitar sentirse tenso. Pensó. ¿Es este el nivel de poder de las potencias mundiales más poderosas? Es completamente incomparable con criaturas insignificantes como Kaido ahora mismo. Sin embargo, Bob no se rindió. Ya que vas a darlo todo, yo tampoco me contendré. Al instante, un aura similar emanó del cuerpo de Bob. Una presión abrumadora surgió por primera vez desde que adquirió el Haki del Conquistador. Toda su aura se asemejaba a la de un rey. La presión de Rox disminuyó significativamente de inmediato. Al ver esto, Rox rió con ganas. Jajaja. Como era de esperar. Dos presiones invisibles colisionaron en el aire, creando una corriente de aire que se elevó hacia el cielo. Mientras tanto, los comandantes en el salón de banquetes, al percibir esta intensa aura, cambiaron drásticamente sus expresiones. Este era el Haki del Conquistador del Capitán Rox. ¿Pero quién se le oponía? Para presionar al capitán hasta tal extremo. ¿Será posible? Los comandantes intercambiaron miradas, reflexionando sobre la conversación anterior entre su líder y Bob. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Vamos a ver qué pasa. El comandante dejó inmediatamente sus copas de vino y se apresuró a acercarse. Los tripulantes presentes percibieron que algo andaba mal y siguieron de cerca a los comandantes. Por otro lado, al observar a Bob usar el Haki del Conquistador, Rox aumentó su propia intensidad. El sudor corría por su rostro mientras usaba continuamente su Haki para resistir la presión de Rox. Sin embargo, comparado con el incomparable nivel supremo del Haki del Conquistador, Bob claramente todavía estaba muy atrás. Al poco tiempo, sintió que ya no podía aguantar más y retiró su Haki. Rox miró a Bob y dijo con ligereza. El Haki del Conquistador solo aparece en una persona entre 1.000.000. No me equivoqué contigo. En ese momento, gotas de sudor corrían sin cesar por la cabeza de Bob. Aunque había despertado el Haki, comparado con Rox, estaba completamente fuera de su alcance. Aunque el Haki de Rox no podía hacerle daño, la presión que ejercía era inmensa. Mi Haki de Conquistador es un juego de niños comparado con el del capitán. Jajaja. No seas tan duro contigo mismo. Debes saber que, incluso entre los comandantes actuales, no todos tienen el Haki del Conquistador. En el mundo de One Piece, uno puede hacerse fuerte sin el Haki del Conquistador. Sin embargo, para alcanzar la cima, es absolutamente indispensable. ¿Cómo puede alguien sin el porte de un rey permanecer por encima de todos los seres vivos en esta era? Entonces, ¿quieres aprender? Puedo enseñarte. Rox sonrió. Antes de que Bob pudiera responder, los ojos de Rox parpadearon y le lanzó otro puñetazo al estómago. Esta vez, la velocidad fue mucho mayor que antes, llegando al lado de Bob en un abrir y cerrar de ojos. Pero Bob tampoco era un cordero al matadero. Con un rápido paso atrás, esquivó el puñetazo por poco. Capitán, no está jugando limpio. Cada vez que estoy a punto de responder. Antes de que pudiera terminar, Bob sintió de repente un dolor agudo en sus órganos internos y un hilo de sangre fluyó de la comisura de su boca. ¿Es esta quizás la aplicación avanzada del Haki de armamento? Jajaja. Correcto. Esta técnica solo la dominan quienes tienen un Haki de armamento de alto nivel. No esperaba que supieras tanto. El llamado Haki de armamento de alto nivel es el desarrollo y utilización profundo del Haki de armamento. Transforma el Haki invisible liberado fuera del cuerpo en ataques y defensas tangibles. Además, puede atacar directamente el interior del cuerpo del enemigo, causando destrucción interna sin causar daño externo. ¡Qué técnica tan formidable! Bob frunció el ceño, sintiendo el dolor que emanaba de su cuerpo. Ya domino el Haki de armamento de alto nivel. También he comprendido los usos avanzados del Haki de observación, la lectura de la mente, la detección de mentiras e incluso la previsión de breves fragmentos del futuro. La expresión de Bob se endureció. ¿Y entonces? ¿Para qué contarme todo esto? Aunque tus 3 tipos de Haki han despertado, son demasiado débiles. Son prácticamente inútiles frente a los verdaderos poderes. Pero puedo enseñarte. Dijo Rox con una sonrisa juguetona.
Después de un momento de silencio, Bob habló lentamente. Exponga sus condiciones. Los 3 tipos de Aki le resultaban demasiado familiares a Bob, un entusiasta del anime. En su vida anterior, había imaginado innumerables veces cómo sería poseer tal Aki. Ahora, con la oportunidad real de aprender los 3 tipos de Aki al más alto nivel, Bob naturalmente no quería perdérsela. El físico de Saitama podría hacerlo fuerte. Pero dominar el Aki de alto nivel era esencialmente un pasaporte para convertirse en una potencia en este mundo. Y tener más habilidades nunca está de más. Rox rió entre dientes. En estos piratas de Rox, sé que muchos se irán, pero solo tengo una condición para ti. Puedo enseñarte las técnicas avanzadas de Aki de armamento y Aki de observación, pero debes prometerme que te quedarás con los piratas de Rox hasta que conquiste el mundo. Pensando en la disolución de los piratas de Rox en God Valley, Bob dijo con tono significativo. ¿Y si fracasas? ¿Crees que voy a fracasar? A Rox le pareció divertido y replicó. Jeje, sabía que dirías eso. Los inteligentes siempre van acompañados de arrogancia. Bien, me quedaré con los piratas de Rox, pero, triunfen o fracasen, me iré después. Jajaja. Trato hecho. Con eso, Rox no le prestó más atención a Bob. Se giró y se apoyó contra la ventana, mirando el mar. Al ver esto, Bob se preparó para despedirse. Pero en ese momento, un grupo de oficiales y miembros de la tripulación irrumpieron en la habitación. Capítulo 11. La enseñanza de Rock. Al ver al grupo irrumpir directamente, la expresión de Rox se volvió sombría. ¿No tienes ningún sentido del decoro? ¿Cómo te atreves a entrar en mi habitación sin permiso? Al oír esto, el grupo no pudo evitar comenzar a sudar frío. Percibimos señales de batalla desde tu dirección durante el banquete. Estábamos un poco ansiosos y entramos directamente. Wanzi balbuceó una explicación. Sin embargo, se quejaba por dentro. ¿Desde cuándo nuestra tripulación pirata tiene reglas así? Que esta sea la última vez. No es nada grave. Solo estaba hablando con Bob. Pero ya que están todos aquí, mejor les doy una lección. Rox no les dio la lata. Ya que estaban aquí, mejor les daba una lección. Al mismo tiempo, quería demostrarle a Bob que sí tenía la capacidad de enseñarle. Dicho esto, Rox salió de la habitación. Los demás lo siguieron de inmediato. En un espacio abierto, Rox trajo una piedra de casi 2 metros de altura. La colocó en el centro del claro. Los demás se reunieron alrededor. Kaido también llegó en ese momento. De hecho, se había despertado poco después de que lo llevaran de vuelta. Pero, sintiéndose demasiado avergonzado para ir al salón de banquetes, vino directamente. Todos saben que los 3 tipos de Aki son el Aki de armamento, el Aki de observación y el Aki del conquistador. En ese momento, Rox mostró muy serio y severo. Los comandantes y la tripulación que se encontraban cerca permanecieron en silencio, escuchando atentamente sus palabras. Cabe destacar que era extremadamente raro que Rox diera una charla personalmente. Muchos de los tripulantes más veteranos la veían por primera vez. Si pudieran extraer algo útil de ella, su futura capacitación no solo sería más eficiente, sino que también les ahorraría mucho tiempo. El Aki de armamento puede considerarse una armadura de hierro negro. Puede aplicarse a uno mismo o a objetos externos, como armas. Rox extendió un dedo, que se volvió negro bajo la cobertura del Aki de armamento. Además del endurecimiento más básico, el desarrollo y la utilización del Aki de armamento tienen niveles más profundos, como la envoltura y la emisión. El siguiente nivel es la destrucción interna, que en el país de Wano también se conoce como el nivel Ryū avanzado. Mientras explicaba, el Aki rojo comenzó a girar y fluir alrededor del dedo ennegrecido de Rox. Bob comprendió de inmediato lo que Rox intentaba hacer. Estaba impartiendo conocimiento sobre Aki de armamento a la tripulación. Algunos tripulantes que llevaban mucho tiempo con Rox lo sabían claramente. También escuchaban atentamente. Los recién llegados, por otro lado, aguzaban el oído, temerosos de perderse algo. Todos estaban muy nerviosos. Muchos aún no habían despertado el Aki del armamento. Todos esperaban obtener alguna información de esto, para comprender sus misterios más adelante. Rocas, con el dedo envuelto en Aki rojo, golpeó suavemente la piedra frente a él. Se oyó el crujido de la piedra, pero la superficie permaneció intacta. Todos los presentes abrieron los ojos de par en par.
Entonces, el dedo de Rox hizo un movimiento rápido. La piedra de 2 metros de altura se partió en dos, como una sandía al ser partida por la mitad. El interior de la piedra fue completamente destruido por el Aki, convirtiéndose en un montón de polvo. ¿Es este el nivel avanzado del que hablaba el capitán? Esto es demasiado aterrador. Destruyendo desde dentro, el movimiento de Rox dejó a todos los presentes atónitos. Quedaron completamente impactados. Resulta que el Aki del Conquistador puede usarse a esta manera. Si alguien dominara esta técnica y golpeara suavemente a alguien, ¿no se desharían sus órganos internos? Algunos comandantes quedaron atónitos al ver esta escena. Apenas habían captado una pequeña parte. Aún les quedaba un largo camino por recorrer para alcanzar el nivel de capitán. Solo Barba Blanca y León Dorado parecían tener una mejor actuación, pero también mostraban expresiones solemnes. Desde aquí se puede apreciar la diferencia de fuerza en comparación con Rox. Además de esto, hay otra técnica, también una forma de Aki, una aplicación avanzada del Aki del Conquistador. En cuanto se pronunciaron estas palabras, toda la sala quedó en silencio. El Aki del Conquistador, un Aki que solo uno entre 1.000.000 podía despertar. No se podía adquirir mediante entrenamiento. Los oficiales presentes también se sorprendieron. Aunque lo conocían y algunos podían usarlo, no esperaban que Rox enseñara directamente esta técnica. Este era uno de los reinos esenciales para convertirse en una potencia de primer nivel. Combinado con la enseñanza del Aki de armamento, la gente no podía evitar admirar la magnanimidad de Rox. Presta mucha atención. El Aki del Conquistador es diferente del Aki de armamento. Es una fuerza de intimidación, pero también puede aplicarse a ataques. Con eso, Rox levantó el puño, liberando un torrente de Aki del Conquistador. Algunos piratas más débiles se desmayaron en el acto. Un destello de luz brilló en los ojos de Bob. Antes, en la sala, Rox se había contenido claramente. Con expresión seria, lanzó un puñetazo al aire hacia un pequeño pico distante. ¡Bum! Se oyó una fuerte explosión. La fuerza del viento se dispersó en todas direcciones y las rocas volaron por todas partes. El pequeño pico había desaparecido por completo. ¿Qué? ¿Qué clase de poder es este? Los piratas que presenciaron la escena quedaron atónitos. Algunos capitanes pudieron sentir la aterradora fuerza que se escondía tras ella. Si este puñetazo hubiera estado dirigido a ellos, habrían muerto o gravemente heridos. Bob, en cambio, permanecía a un lado, sumido en sus pensamientos. Luego se giró para observar la posición de Bob. Con una sonrisa, dijo: Bob, demuéstralo otra vez. Capítulo 12. Entonces lo intentaré. Al escuchar las palabras de Rox, Bob no pudo evitar quedarse atónito. Maldita sea. No puedes hablar en serio. No estaba nada preparado. Los demás presentes también se quedaron atónitos. ¿Qué quería decir? Todos sabían que Bob era fuerte en artes marciales, pero que el capitán le pidiera hacer ese movimiento, no lo estaba preparando para el fracaso. Eso requería despertar el Aki del Conquistador. Y no solo eso, sino también la capacidad de proyectarlo. Muchos comenzaron a especular. Parecía que debió haber algún conflicto entre Bob y el capitán en la habitación antes. Por eso el capitán quería avergonzar a Bob en público. Algunos pensaron esto y no pudieron evitar sentir una sensación de alegría al mirar a Bob. Lo que más querían era ver a ese supuesto genio humillado. Y los veteranos miembros de la tripulación estaban aún más emocionados. Si Bob y Rox no se llevaban bien, ¿no significaba eso que su posición como comandante era inestable? Podría ser reemplazado por alguien por debajo de él en cualquier momento. Algunos de los comandantes, al pensar en las palabras de Rox, también quedaron un poco sorprendidos. Pero ellos no pensarían como los demás, los que entendían a Rox lo sabían. Si el capitán lo dijo, debe haber una razón. ¿Podría ser que Bob hubiera despertado el Aki del Conquistador? Barba Blanca entrecerró los ojos mientras pensaba en algo. La otra aura que había chocado con Rox anteriormente bien podría haber sido el Aki de Bob Conqueror. Barba Blanca no fue el único que tuvo este pensamiento. Los otros oficiales también se dieron cuenta de esto. Todos miraron a Bob con expresiones de sorpresa. Capitán. ¿Seguro que quiere que haga ese movimiento? Bob habló lentamente, preguntando nuevamente deliberadamente. ¿Qué? ¿Quieres que lo diga una segunda vez?
Rox se sentó a un lado, con los brazos cruzados, y respondió con indiferencia. Su voz exudaba una presencia autoritaria y dominante. Bob miró a su alrededor a las personas que estaban cerca. En sus caras vio una variedad de expresiones. Pero todas sus miradas podrían resumirse en una palabra. Anticipación. Bob se encogió de hombros. El ambiente ya se había creado hasta ese punto. Pasar a lo que pasara, tenía que seguir adelante. Entendido. Tan pronto como las palabras salieron de su boca. De repente, el aura de Bob surgió y una poderosa sensación de intimidación irradió de él. Por primera vez, mostró el haki del conquistador frente a todos. La corriente de aire resultante provocó fuertes vientos que barrieron los alrededores. Aunque no tenía la misma fuerza opresiva que la exhibición anterior de Rox, todavía tenía una presencia significativa. Algunos de los piratas cercanos, al ver esto, lucharon por resistir. Rox observó esta exhibición de haki, entrecerrando ligeramente los ojos, era mucho más fuerte de lo que había sido en la habitación antes. Parecía que durante su propio uso, Bob había captado la clave. ¡Qué monstruo! Algunos de los tripulantes veteranos se quedaron aún más impactados. Este recién llegado poseía un haki del conquistador realmente impresionante. ¿Cuántos años tenía? Era como si estuvieran presenciando el ascenso de una nueva estrella. Gurararara. Nunca esperé que Bob ocultara algo así, ni siquiera yo sabía que había despertado el haki del conquistador. Barba Blanca estaba bastante sorprendido. Siempre había pensado que Bob simplemente era fuerte en artes marciales. ¿Quién habría pensado que tenía esto bajo la manga? Esto fue realmente inesperado. El león dorado, que estaba cerca, también asintió en señal de acuerdo. Bob aquí se filtró mientras se concentraba en sentir su propagación a su alrededor. En su mente, recordó los movimientos anteriores de Rox. Frente a una gran roca al lado del espacio abierto, lanzó un puñetazo al aire. Auge. Un fuerte crujido resonó cuando el aire fue comprimido por la fuerza del golpe. El puño, imbuido de una aura abrumadora, golpeó la enorme roca en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, la roca, que se mantenía firme en la distancia, se hizo añicos. Algunos de los escombros que volaron impactaron en los rostros de los piratas, dejándoles heridas sangrientas. Madre mía. ¿Qué clase de monstruo es Bob? ¿Haki del conquistador? ¿De verdad es un novato? ¿Acaso los jóvenes de hoy en día son diferentes? Primero fue Kaido, y ahora Bob parece aún más raro. Ahora creo que entiendo la decisión del capitán. Ascender a Bob a líder de escuadrón quizás fue la decisión correcta. ... Los piratas estallaron de emoción ante la exhibición de Bob. Incluso algunos miembros de la tripulación que inicialmente querían burlarse de él ahora cantaban sus alabanzas. Un hombre tan joven, con fuerza y un potencial inmenso. Sin duda, estaba destinado a ser una figura clave en los piratas de Rox. Esto les obligó a reconocer la posición de Bob. Incluso los miembros mayores de la tripulación que habían estado celosos de Bob ahora tuvieron que admitir su valor. Dejaron a un lado su hostilidad hacia él. En Piratas de The Rocks, ser un poco más fuerte que los demás puede generarte envidia e incluso intentos de asesinato. Pero si tu fuerza estuviera tan fuera de su alcance, lo único que ganarías sería su admiración. No está mal. Lo aprendiste con solo ver una vez. Aunque aún te falte fuerza, y hay mucho por mejorar. Pero el hecho de que puedas lograrlo demuestra tu potencial. Rox se acercó a Bob y le dio una palmadita en el hombro. Originalmente, Rox solo quería que Bob demostrara el haki del conquistador frente a la tripulación. Para calmar cualquier objeción al ascenso de Bob como líder del escuadrón. Pero no esperaba que Bob imitara la técnica después de una sola demostración. Esta fue otra grata sorpresa para él. A diferencia de Rox, Kaido, que estaba cerca, apretó los puños con fuerza. En este punto, aún no había despertado su haki del conquistador, ni había consumido una fruta del diablo. Al observar a Bob, que tenía más o menos su misma edad, se sentía como un simple espectador. Sin embargo, esto no lo desanimó. Al contrario, solo reforzó su determinación de hacerse más fuerte. Sabiendo que le faltaba fuerza, se propuso superar a Bob. Lo que no sabía es que incluso muchos años después, Kaido nunca alcanzaría ese objetivo. Capítulo 13. Zarpando.
Gururara. Bob, siempre me sorprendes. ¿Sabes cuántas personas pueden dar ese paso? Solo aquellos que verdaderamente han despertado el Aki del Conquistador están calificados para conquistar Grand Line. Barba Blanca se rió con ganas, mirando a Bob con creciente satisfacción. Si había alguien que genuinamente deseaba desde el fondo de su corazón que Bob mejorara y se hiciera más fuerte, ese era Barba Blanca, y nadie más. Jajaja. Tenía muchas esperanzas en Bob desde el principio, y no me equivoqué. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que la fuerza de Bob alcance la mía. Golden Lion también colmó de elogios a Bob, fumando un cigarro y sonriendo ampliamente. Los demás comandantes de división también expresaron su buena voluntad hacia Bob. A diferencia de la vez pasada, esta vez realmente reconocieron la posición de Bob. Especialmente Charlotte Linlin, cuyos ojos brillaban cuando miraba a Bob. Esto hizo que Bob se sintiera un poco incómodo. Hay que decir que la figura y la apariencia de Big Mom eran de primera categoría en ese momento. Pero cada vez que Bob pensaba en cómo luciría ella décadas después, junto con sus diversos ex maridos de diferentes especies, no podía evitar tragar saliva. Por favor, no pienses mal de mí. Además de ellos, los piratas novatos también empezaron a halagar a Bob. Después de todo, como comandante de división, necesitaba formar su propia tripulación. Si pudieran congraciarse con Bob ahora y estar de su lado bueno, podrían convertirse en miembros oficiales de la tripulación y zarpar con él más tarde. En The Rocks Pirates, solo los miembros oficiales de la tripulación podían zarpar y recibir la protección de toda la tripulación. Bob no le prestó demasiada atención al repentino cambio de actitud de todos. Después de todo, no conocía a ninguna de estas personas. Seleccionó casualmente una docena de piratas que habían sido más aduladores, les dio unas pocas instrucciones simples y luego abandonó el lugar. Faltaba solo un mes para zarpar. Durante este tiempo, Bob tuvo que aprovechar cada segundo para hacerse más fuerte. En mar abierto pueden surgir todo tipo de peligros. Otras tripulaciones piratas, los marines, los reyes del mar y desastres naturales impredecibles, todos requerían que él se volviera más fuerte para enfrentarlos con facilidad. Además, su reciente encuentro con Rox hizo que Bob se diera cuenta de sus propios defectos. Todavía estaba lejos de alcanzar el nivel de las potencias de primer nivel. Un mes no fue particularmente largo, pero tampoco fue corto. Para Bob, este fue un período de transformación. Desde que se convirtió en comandante de división, la residencia de Bob se trasladó desde las afueras de la isla pirata a la habitación del comandante dentro de la roca calavera gigante. Pero el entrenamiento de Bob no se detuvo por eso. Todos los días hacía 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros sin fallar. Algunos piratas que antes pensaban que Bob era un tonto ahora lo miraban con admiración cuando lo veían entrenar. De hecho, durante estos días, muchos piratas comenzaron a imitar la rutina de entrenamiento de Bob, con la esperanza de descubrir el secreto para volverse más fuertes. Durante un tiempo, todas las mañanas en Achinosu se podían ver grandes grupos de piratas corriendo alrededor de la isla como si estuvieran recibiendo entrenamiento militar. Fue divertido y exasperante al mismo tiempo. Durante este tiempo, Bob también conoció a casi todos los piratas de Rocks. Pero aparte de Barba Blanca, solo había unas cuantas personas con las que valía la pena establecer conexiones profundas. El resto eran extremadamente crueles, insaciablemente codiciosos o tenían un toque de excentricidad en sus mentes. Bajo la guía de Rocks, el dominio de Bob de los 3 tipos de Aki había mejorado significativamente. Si tuviéramos que clasificar estas habilidades aquí en niveles. Desde principiante, intermedio, avanzado hasta nivel alto. Bob estaba más o menos en el nivel avanzado. Su Aki de armamento apenas había comenzado a vislumbrar el umbral de la destrucción interna. Y así, en los días repetitivos de entrenamiento, instando a sus subordinados a practicar y bebiendo y bromeando con otros comandantes, pasó rápidamente un mes. En la mañana del día en que zarparon, Bob se vistió, se aseó brevemente y salió corriendo por la puerta. A través de la percepción de su Aki de observación, notó que la mayoría de los comandantes de división ya se habían reunido. Al escuchar a los miembros de su tripulación llamarlo por su nombre, Bob organizó rápidamente su equipo. Luego se apresuró hacia el puerto.
Al llegar al puerto de Achinosu, vio el barco con las icónicas letras de Rocks, con una calavera roja que exudaba un aura misteriosa dentro de las letras. Bob solo podía describir el barco como extravagante. Era enorme. Como correspondía al título del soberano de los mares, su grandeza era abrumadora. Junto al barco había unos gigantes cargando mercancía. Bob no subió a bordo inmediatamente, sino que observó durante un rato. Era la primera vez que veía a gigantes, por lo que naturalmente sentía curiosidad. Después de observar durante un rato, concluyó: ser demasiado grande no es necesariamente algo bueno, ya que puedes terminar realizando trabajos duros. Después de embarcar, Bob organizó su tripulación y luego encontró un lugar para sentarse. Gururara. Bob, por fin lo lograste. Te he estado esperando durante siglos. Al oír la risa familiar, Bob agitó la mano. Hoy, Barba Blanca lucía excepcionalmente elegante, con un sombrero negro, su cabello rizado y amarillo cayendo suavemente por su espalda, y vestido con una túnica de batalla blanca hecha a medida. Sosteniendo el imponente Murakumojiri, que exudaba un aura heroica y sorprendentemente hermosa, llamaba la atención. Al ver esto, Bob, que no se había vestido apropiadamente antes de salir, se sintió bastante molesto. En una tripulación pirata donde el aspecto físico promedio rondaba un 3 sobre 10, vestirse tan elegantemente podía fácilmente hacer que te golpearan, ¿sabes? Edward, estás muy guapo hoy. ¿Me prestas ese conjunto? Consígueme uno también. Es solo una túnica ceremonial normal. Todos los comandantes pueden conseguir una gratis. Dijo Edward con indiferencia. Justo cuando los dos estaban charlando animadamente, Rock se acercó. Agarrando el brazo de Bob, lo condujo hacia la proa del barco. Capítulo 14. Los piratas de The Rocks atacan. Todos los piratas en el barco se reunieron y Rock se paró junto a Bob. Frente a todos los piratas, habló en voz alta. Este es nuestro nuevo comandante de los piratas de Rocks. Se llama Bob. Seguro que ya lo conocen. Aparte de él, el resto de comandantes permanecen sin cambios. Tan pronto como terminó de hablar, la multitud que estaba abajo comenzó a moverse. Así que este es el monstruo genio, Bob. Verlo en persona es más impresionante que oír hablar de él. Pasó directamente de ser un miembro de tripulación en prácticas a comandante. Esto nunca había sucedido en la historia de los piratas de Rocks. Hermano Bob, te di agua durante tu entrenamiento la última vez. ¿Te acuerdas de mí? Bob no entendía ni una palabra de lo que decían. El ruido era particularmente caótico. No podía comprender por qué el capitán tuvo que presentarlo así, si todos lo habían visto antes. Examinó a la multitud que tenía delante. Cada uno era enorme, con una altura promedio de más de 3 metros. Los había de todas las formas y tamaños. No tenía ni idea de qué habían comido de pequeños. De pie junto a ellos, a 1,80 m de altura, Bob se sentía como un pequeño enano. Entre estas personas, reconoció muchos rostros familiares. La mayoría eran figuras conocidas con recompensas que superaban los 100 millones. Por ejemplo, Kaido, a quien había derrotado recientemente. La recompensa oficial fue de 500 millones de bayas, la más alta entre la nueva generación. Bob también conocía bien las recompensas del capitán y otros comandantes, ya que en los piratas de Rocks, las recompensas eran un símbolo de honor. Que él supiera, incluían Rocas de Shebek, 2,4 mil millones de bayas. Edward Neugate, 1,25 mil millones de bayas. Shiki el León Dorado, 1,1 mil millones de bayas. Charlotte Linglin, 1050 millones de bayas. Wan Fi y Bob eran los únicos piratas entre todos los capitanes que no tenían recompensa. Esto también aplicaba a todos los piratas presentes. No podía hacer nada. La marina aún no sabía nada de alguien como Bob. Para aumentar rápidamente su recompensa, tenía que hacer algo que llamara la atención de la marina. El tiempo pasó rápido. Se acercaba el día de la partida de los piratas de Rocks. En este día, todos se reunieron en la cubierta del barco Rocks. El capitán estaba dando el discurso final de apoyo. El capitán Rocks se encontraba en la proa, sacando su espada larga, símbolo del espíritu pirata, y apuntándola hacia el mar. Escuchen todos. Los piratas de Rocks se alzarán sobre el mundo, y todos se inclinarán ante nosotros. La riqueza será nuestra para siempre.
Que la gente tiemble de miedo, que el mundo se estremezca, ¡viva los piratas de Rocks! ... En ese momento, todos sintieron que su sangre hervía y sus corazones se aceleraban. ¿Qué pirata no albergaba ambiciones de conquista? ¿Qué pirata no soñaba con la fama que persiguió durante toda su vida? Los piratas de Rocks les ofrecieron infinitas posibilidades. En esta era, solo Rocks tenía la capacidad de saciar sus ambiciones. Mientras el enorme barco Rocks se alejaba, Archinosu se hacía más pequeño en la distancia. En la historia original, esta isla pirata se convirtió en un objetivo para la marina después de la partida de los piratas de Rocks. Los piratas que quedaron en la isla estaban en su mayoría faltos de fuerzas y fueron aniquilados casi por completo. Cuando la isla reapareció ante la vista de todos, ya era una isla desolada y en ruinas. Era difícil no sentir arrepentimiento. Dentro de una sala de conferencias en el barco Rocks. Todos los capitanes se reunieron aquí, con Rocks sentado a la cabeza. He recibido noticias de que hay dragones celestiales en el Mar del Este. El dragón celestial es de la familia Carlomagno y está de visita en un país de East Blue por placer. Rocks reveló directamente esta dura noticia. ¿Dragones celestiales, eh? Jajaja. No esperaba encontrarme con una oveja tan gorda justo después de zarpar. No hay nada que me guste más que matar a estos supuestos nobles mundiales. Shiki, con un cigarro en la boca, se encendió al mencionar a los dragones celestiales. Apuesto a que el barco que transporta a los dragones celestiales está lleno de tesoros. Solo pensarlo me emociona. John, un viejo entusiasta de los tesoros, inmediatamente pensó en riquezas al escuchar sobre los dragones celestiales y no pudo evitar tragar saliva. Gurarara. John. Con esa mirada de avidez, un día morirás de avaricia. Barba Blanca se burló de John, claramente no impresionado. Cada vez que se dividía la riqueza, Juan siempre era el más ansioso. Unas cuantas veces, incluso sacó su espada contra otros miembros de la tripulación por un poco de tesoro, matando a varios de sus subordinados. Al oír esto, Boba sintió en secreto. De hecho, John acabó muriendo por culpa de su avaricia, queriendo acaparar toda la riqueza, solo para ser apuñalado por la espalda por sus propios hombres. Capitán. Entonces, ¿vamos a aniquilar a esos dragones celestiales? Bob preguntó directamente, ya que Rocks había convocado a todos y revelado la noticia sobre los dragones celestiales. El propósito era obvio. Ja. No. Rocks sonrió con picardía. Esta vez no apuntaremos a los dragones celestiales, primero aplastaremos esa molesta mosca al lado de Achinosu. La llamada mosca se refería a una pequeña isla al lado de la isla pirata Achinosu. La Armada había establecido una base en esta isla para monitorear los movimientos de la isla pirata. Después de todo, los piratas de Rocks, como el mayor señor de esta zona marítima, no podían dejar de ser molestados por el cuartel general de la Marina. Esta base de la Armada era muy poderosa. Tenía 6 vicealmirantes, 12 contraalmirantes e innumerables efectivos de la Armada. Su armamento y munición estaban bien abastecidos, y había docenas de buques de la Armada. Cualquier tripulación pirata en esta zona marítima huiría al ver tal fuerza. A lo largo de los años, ambas partes han mantenido una postura mutua de no agresión. Del lado del dragón celestial, la Armada debe haber dispuesto muchas tropas para protegerlos. Seguramente pensarán que nuestro objetivo es el dragón celestial. Pero esta vez, vamos a darle a Marineford una sorpresa. Rocks sonrió, su expresión es extremadamente siniestra. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco.
Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.